Gracias, buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes aquí después de algunos meses sin vernos muchos. Qué bueno poder estar juntos presencialmente. Un saludo muy especial a todas las personas que están en sus casas. Les mandamos un abrazo virtual. Qué bueno que pueden estar conectados. Todavía están a tiempo de copiar el link y compartirlo con sus amigos en los grupos de WhatsApp. Para aquellos que todavía no están conectados puedan hacerlo. Hoy vengo a conversar con ustedes acerca de las tormentas. ¿Quién no ha tenido alguna tormenta en la vida? Pero quisiera partir con algo un poco más banal, con las tormentas tal como las conocemos. Son fenómenos meteorológicos. Está descrito que es cuando el viento y la lluvia se confabulan y llegan justo a un lugar geográfico junto con rayos. Normalmente eso lo asociamos a tormentas eléctricas. Me imagino que todos ustedes han vivido alguna, quizás en la zona central de Chile no son tan frecuentes de esa manera, pero a veces tenemos. Recuerdo un campamento de Caburga, un campamento de jóvenes hace yo creo que como 10 años. Estábamos en el día del paseo, que es un día que la verdad muchos anhelan. Es un día en donde salimos del campamento como en una excursión de trekking, por decirlo de alguna manera. Y también es un día que otro grupo, entre los que me incluyo, no nos gustaba tanto porque había que hacer un esfuerzo físico mayor al que al menos yo no estaba acostumbrado. Y habíamos, yo creo que partido el trayecto que normalmente toma unas 4 o 5 horas de caminata. Yo creo que llevábamos 1 hora y media de caminata, cuando una suave brisa empieza a pegarnos y luego de la suave brisa viene una lluvia del sur de Chile esperable. Pero esa lluvia suave y que incluso era refrescante en estos días de enero se transforma en una lluvia torrencial, dramática. Estábamos todos empapados, era, como les decía, un campamento de jóvenes. Yo en ese momento participaba del equipo de liderazgo de este grupo. Y no sé si les he contado en otras ocasiones, me parece que sí, soy bombero, tengo una fuerte instrucción en rescate, en estructuras colapsadas, soy especialista en terremotos y creo que parte de ese trasfondo, mezclado con que pocos meses antes de que tuviéramos este paseo, había ocurrido en el sur de Chile la tragedia de Antuco. No sé si se acuerdan, unos soldados que fueron a marchar a la montaña sin el equipamiento necesario, y fue una tragedia porque muchos de ellos murieron. Todas estas cosas estaban en mi cabeza mientras estábamos subiendo ese cerro, en medio de la cordillera, con una lluvia torrencial que nos tenía todos empapados. Luego de media hora de lluvia ya estábamos todos embarrados y seguíamos subiendo. Y podrán imaginar que mi evaluación, absolutamente inexperta en ese momento, era más bien trágica. Y lo hice saber. Expresé mi preocupación que en el mejor de los casos, al menos íbamos a volver con algunas enfermedades respiratorias con nuestros campamentistas, la mayoría de ellos menores de edad. Era una preocupación casi de padre la que estaba teniendo en ese momento. Sin embargo, también dentro de nuestro grupo había una chica, Cristina. Ella, con mucha experiencia en la alta montaña, estaba en su salsa. Estaba muy tranquila, ella iba liderando el grupo, seguía avanzando, y ella, por sus estudios de ecoturismo, había vivido tormentas de ese tipo muchas veces. Y estaba absolutamente tranquila. Ella sugirió que siguiéramos subiendo. Y bueno, lo que se hizo fue hacerle caso al experto. Por lo tanto, seguimos subiendo en contra de mi voluntad. Y si ustedes no habían escuchado nunca de esta historia, es porque ningún campamentista se murió. Si no, habríamos salido en las noticias, habríamos sido famosos. Fue un bonito paseo, solamente volvimos un poco mojados, un poco embarrados. Pero fue una historia en donde pudimos confrontar estas tormentas con una visión experta y una visión asustada respecto de qué nos iba a pasar en medio de esa montaña con una lluvia torrencial. Las tormentas de la vida son un poco más frecuentes, creo, que estas tormentas climatológicas. Es más común vernos zarandeados, así zamarreados en la vida, en nuestras actividades cotidianas, más que encontrarnos con rayos y centellas y lluvias torrenciales. Pero me atrevo a afirmar, para todos los que están aquí presentes, incluso los que están en sus casas, que están en una de estas 3 condiciones. O acaban de salir de una tormenta, o están en medio de una tormenta, o van a entrar pronto en una tormenta. Es la regla de la vida. Aparentemente las tormentas
son necesarias para nuestra formación y por algún motivo Dios las permite y aparecen en nuestra vida. En esta oportunidad voy a hablarles de una tormenta especial. Titulé este mensaje La tormenta perfecta y está ubicada en un relato en los Evangelios. Los invito a los que quieran abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional desde el versículo 35 al 41. Estamos leyendo Marcos 4, 35 al 41. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra a nuestra disposición para poder estudiarla, para poder tener este tiempo de conversación en donde vamos a analizar qué es lo que tú nos quieres decir. Invitamos a tu Espíritu Santo a que pueda moverse con total libertad y que el mensaje que se transmita venga directamente de tu parte, Señor. Realicemos algunas observaciones de este texto. Si miramos los textos previos, haciendo un poco de trampa, no precisamente en este texto, sino lo que pasa antes en el capítulo 4, vemos que Jesús había estado enseñando en multitudes, le había estado enseñando a muchas personas. Había ya hecho algunos milagros incluso, y también, producto de estos mismos milagros, las multitudes lo seguían. También sabemos que esto está ocurriendo más bien en la tarde, por lo que podemos pensar que la propia tormenta los golpea durante la noche. No me quiero imaginar cómo es una tormenta en alta mar y mucho menos que no hay luz natural. Vemos también dentro del texto una instrucción clara en donde Jesús les dice que dejen a la multitud y que se vayan hacia el otro lado. Y cuando van en la barca son azotados por una tormenta de noche. Jesús, mientras tanto, está durmiendo. Vemos que vienen sus discípulos y lo despiertan, dado que habían comenzado a inundarse, esto en palabras de ellos mismos, y Jesús despierta, le da una instrucción a la tormenta cesa. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿tienen miedo? O sea, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y los discípulos se preguntan entre ellos: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este maestro al que hemos estado siguiendo? Ellos ya habían visto algunos milagros, pero parece que algo ocurre en este evento en particular que los hace hacerse esa pregunta. Al mirar en contexto el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús había estado trabajando en su ministerio arduamente, había estado caminando, recorriendo, había estado predicando, enseñando, incluso haciendo milagros, por lo que podemos pensar que Jesús estaba legítimamente cansado. Hay algunos autores que piensan que el hecho de que Jesús estuviese durmiendo en la barca era más bien una intención de poder enseñarle algo a los discípulos. Y puede ser, efectivamente eso es factible, puede haber estado planificado de esa manera. Sin embargo, yo tiendo a pensar de que Jesús estaba 100% humano, cansado. Había estado trabajando, ya era atardecer, iban a navegar hasta el otro lado. ¿Quién no se queda dormido en el metro cuando ha tenido un día largo de trabajo? Jesús se queda, a mi modo de ver, legítimamente dormido. Hay algo interesante también respecto de alejarse de la multitud, y es que Jesús sabía, y creo que también lo sé en mi propia vida, que cuando uno está con mucha gente,
se cansa más que cuando está con menos gente. No sé si a usted le pasa, a lo mejor yo soy un poco apático, pero me pasa que cuando estoy cansado quisiera estar con la menos cantidad de gente posible. Aparentemente Jesús sabía esto. Y puede ser que parte de cruzar este lago o este mar de Galilea tenga que ver con que él quería descansar. Pero también me he dado cuenta en mi vida personal que las mejores historias y las mejores anécdotas no ocurren en los grandes estadios con grandes multitudes, no ocurren en el Paseo Humada lleno de gente, sino ocurren en los grupos pequeños. Siempre que nos acordamos de una historia, era una historia donde había un par de personas, nunca es una gran multitud participando de nuestra historia. Y pienso que Jesús también sabía que las mejores historias y las mejores enseñanzas se consiguen en grupos pequeños. Me adelanto a las aplicaciones y aprovecho de preguntarles a ustedes si están conectados con un grupo pequeño, si no, háganlo a través de nuestra aplicación. Cuando Jesús da la instrucción de cruzar y le dice a los discípulos, vayamos al otro lado, atardecer, ¿tienen la imagen de quiénes son estos discípulos? Algunos de ellos eran pescadores, expertos marineros de la misma zona en donde estaban, conocían perfectamente esas aguas. Si bien ningún evangelista lo menciona, yo tiendo a pensar, o más bien, me cuesta creer que estos pescadores no se hayan dado cuenta que había mal clima o que se avecinaba una tormenta. Esta gente era experta en lo que hacía, como Cristina en el cerro. Ellos sabían navegar, lo habían hecho un montón de veces. Era el mar donde ellos trabajaban antes de ser seguidores de Cristo. Yo pienso que ellos notaron. Sin embargo, un hecho muy destacable es que simplemente obedecen y se van al mar. También se me hace natural pensar que cuando comenzó esta tormenta, por supuesto la tormenta no aparece de un momento a otro, todos conocemos más o menos cómo se desarrollan las tormentas, van avanzando e increciendo de a poco. Me imagino que estos discípulos al comienzo no estaban asustados con esta tormenta, porque eran expertos navegantes, expertos marineros, conocían de memoria la barca, conocían ese mar, muy probablemente ese viento les parecía familiar. Habían otros discípulos que no eran pescadores, también a bordo de la barca. Me imagino que algunos de ellos pueden haber estado tan asustados como estaba yo en la montaña. Estaban pensando en que se iban a hundir y pueden haber estado pensando en despedirse de sus familias o quizás las cosas que no hicieron. Y también puede ser que algunos de esos otros discípulos que no eran navegantes expertos hayan estado tranquilos, confiando en los que sí eran expertos y pueden haber estado tranquilos en su total ignorancia de lo que estaba pasando. ¿Ha volado en avión alguna vez? ¿Ha sentido turbulencias? La verdad es que no sirve de mucho preocuparse porque el piloto va solo con su copiloto en la cabina. La verdad es que no hay mucho que hacer. Pienso que algunos de los discípulos también pueden haber tenido esa sensación de confiar en sus compañeros pescadores. Sin embargo, a medida que la tormenta empieza a avanzar, esta situación se empieza a volver un poco insostenible y recurren a Jesús. Y esta parte me encanta porque van a donde Jesús a recriminarle. No van a Jesús y le dicen, oye, ayúdanos a sacar agua, o mucho menos le dicen, Jesús, calma la tormenta. No era algo que estuviera dentro de sus pensamientos. Ellos no van en lo absoluto buscando una acción sobrenatural al ir a buscar a Jesús. Ellos van y le recriminan, oye, ¿no te importa que nos estemos muriendo? ¿No te importa que nos vamos a ahogar? Ellos como buenos carpinteros ellos como buenos navegantes ya habían hecho la evaluación de daños. Ellos consideraban que con las condiciones actuales se iban a ahogar. ¿Qué tan difícil tiene que haber sido esta tormenta para que tengan que recurrir a un carpintero durmiente? ¿Qué tan asustados tienen que haber estado estos navegantes expertos, hombres rudos, fornidos, acostumbrados a tirar las redes, acostumbrados a manejar las velas, para ir a despertar a un carpintero? Como les decía, para mí era fácil entender que Jesús estuviera cansado y que se quedara dormido. Sí me cuesta un poco entender que con todo el ruido que probablemente estaban haciendo los discípulos tratando de mantener ese bote a flote, no se haya despertado. O el mismo ruido que hacía el viento y las olas, la propia naturaleza.
Pero no deja de llamarme la atención que hayan tenido que ir intencionalmente a despertarlo. No es que Jesús se despertó solo por el movimiento, o no es que le pegaron un grito y lo llamaron, tuvieron que ir a despertarlo intencionalmente. Tuvo que haber una acción de parte de los discípulos. ¿Por qué dormía tan profundamente Jesús? ¿Qué capacidad especial tenía que en medio de esta tormenta, donde los expertos evaluaban que se iban a hundir, estaba plácidamente dormido? Tan profundamente dormido que ni una tormenta lo pudo despertar y tuvieron que ir intencionalmente sus discípulos a despertarlo y a recriminarle las consecuencias. Nos vamos a ahogar. ¿Acaso no te importa? Si tengo que pensarlo humanamente y me pongo en el lugar de Jesús, la verdad es que no tengo que especular mucho. Yo, sin duda, me habría molestado si me despertaban. Porque me molesto cuando me despierto. O, por decirlo de alguna manera quizás un poco más coloquial, despierto mañoso. No sabemos muy bien cuál fue el ánimo con el que despertó Jesús. Sin embargo, vemos que lo que hace inmediatamente después de despertar es darle una instrucción a la tormenta. Silencio, cálmate. Y el mar y el viento se calmaron. Y luego viene Jesús con dos preguntas importantes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? La primera pregunta es alucinante. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Sabía usted que este concepto, dicho de otra manera, como por ejemplo no temáis o no tengan miedo, no temáis en la versión Reina Valera, se encuentra 365 veces en la Biblia? No 364 ni 366, 365 veces. Es como que Dios nos hubiese querido recordar una vez por cada día del año: no tengan miedo. 365 veces. Y Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? La segunda pregunta que les hace es: ¿todavía no tienen fe? Aquí me aventuro como evangelista y yo le agregaría: ¿todavía no tienen fe en mí? Es súper válida la pregunta de Jesús. Ellos habían estado ya recorriendo un tiempo, habían visto convertirse el agua en vino, maravilloso milagro, sobre todo para los latinoamericanos que entendemos el valor del vino, y habían habido ya sanidades, había habido mucha predicación y mucha enseñanza, tenían un tiempo conociendo a este maestro. Y, sin embargo, Jesús les pregunta: ¿todavía no tienen fe en mí? Agregado de mi parte. Jesús aquí hace una confrontación que quizás cuando leemos este pasaje la pasamos por alto al leerlo rápidamente. Porque siempre nos han enseñado, o hemos aprendido desde muy pequeños, que el contrario al miedo es la valentía, es el valor. Eso es el antónimo de miedo. Sin embargo, lo que Jesús nos muestra acá es que la diferencia, el antónimo de miedo, es fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Es bonita esta reflexión. ¿Pero fe en quién? ¿O fe en qué? Ya vamos a ir para allá. Antes revisemos un aspecto fundamental. Jesús no calma la tormenta desde la orilla. A mí me parece fantástico. Jesús está en la barca con los discípulos cuando calma la tormenta. Habían distintos escenarios en los que se podría haber hecho este aprendizaje. De hecho, más adelante, los que han leído los evangelios saben que hay otra vez en que Jesús calma la tormenta caminando sobre el agua. Pero en esta ocasión, Jesús estaba en la barca con ellos. Él pudo perfectamente haber estado en la orilla y calmar la tormenta desde tierra firme. O incluso él podría haberles dicho: no, ¿saben qué? Esta noche no vamos a cruzar, y contarles porque sé que viene una tormenta. Sin embargo, él no estaba en la orilla, él estaba en la barca. Jesús nos salva a los discípulos de la tormenta.
no la evita, no le hace el quite, como podríamos nosotros pensar a veces cuando vemos que se avisora una tormenta en nuestras vidas y a pesar de que sabemos qué es lo que debemos hacer, la evitamos. Jesús los salva en la tormenta. Es una gran diferencia, no los salva de la tormenta, sino que los salva en la tormenta. ¿Cuándo? Cuando los más expertos no pudieron solucionarlo. Aquí habían pescadores, navegantes, acérrimos, que hicieron su mejor esfuerzo y solo despertaron a Jesús cuando su propia evaluación fue: nos vamos a ahogar. O sea, no lo despiertan en fases previas como: oye, Jesús, toma, aquí hay un balde, ayúdanos a sacar agua. En ese sentido fueron respetuosos de su sueño, o fueron quizás arrogantes en su posición de expertos y no lo quisieron despertar hasta que casi no era la última salida. Me gusta pensar en estas preguntas porque fueron importantes, porque era el método que Jesús utilizaba para enseñar. La propia Biblia lo dice, que hacía preguntas y por medio de estas preguntas enseñaba. Sin embargo, en esta historia la pregunta fundamental no la hace Jesús. La pregunta fundamental, incluso quizás sin querer, la hacen los discípulos. ¿Quién es este?, se preguntan entre ellos. Hasta el viento y el mar le obedecen. Si lo decimos en nuestro contexto, pensando en que efectivamente ellos sí veían a Jesús como una autoridad, por eso le obedecían, por eso lo seguían, decir así como ¿quién es este?, suena una falta de respeto. Quizás traducido en flaite chileno habría sido ¿quién te conoce? Pero hay una verdad muy profunda en esta pregunta. Porque si bien ellos sabían quién era Jesús, vivían con él, lo seguían todos los días, me permito interpretar que lo veían como un maestro, como tantos maestros de la ley habían en ese tiempo. Ellos estaban familiarizados con los milagros, las acciones sobrenaturales en el pueblo judío eran normales. Ellos escuchaban de sus antepasados que la nube los cubría durante el día y una llama los alumbraba y calentaba durante la noche cuando estaban en el desierto. Incluso sabemos que había una especie de piscina donde una vez al año los ángeles movían las aguas y ocurrían milagros. Los judíos estaban familiarizados con las acciones sobrenaturales. Sin embargo, esta acción en particular, donde la naturaleza obedece a la voz de Jesús, los convulsiona. Y tiendo a pensar que esta pregunta que se hace a los discípulos, ¿quién es este?, es su primer encuentro con Cristo, con el Cristo, con el Mesías, el yo soy. Algunos de ellos deben haber empezado a pensar en sus corazones que la única forma de que la naturaleza le obedeciera era que tenía que tener la misma esencia del creador de la naturaleza. No había otra explicación. En esa pregunta, los discípulos tienen su encuentro con Cristo. Veamos algunas preguntas de aplicación, porque muchas veces nos preguntamos cuál es el motivo de esta tormenta. Si pensamos en esta historia en particular, un alumno aventajado levantaría la mano y diría que el objetivo de esta tormenta era de aprendizaje. Y probablemente la respuesta sea correcta. Yo estoy de acuerdo en que esta tormenta tuvo un objetivo de aprendizaje. Los discípulos no solo aprendieron que Jesús tenía el control, sino que más allá de lo que Jesús había hecho, la tormenta les había permitido ver quién era Jesús. No se trataba de lo que hacía, sino de quién era, cuál era su esencia. Pero me pregunto, ¿siempre son las tormentas para que aprendamos? ¿Son las tormentas una respuesta a nuestro pecado? Si usted viene a una tradición cristiana, evangélica, larga, me imagino que se ha encontrado como yo con algún hermano por ahí que cuando otro tercer hermano está en una dificultad, dice, no, oremos por este hermano, lo más probable es que está en pecado. A veces atribuimos con tanta facilidad las tormentas de la vida a cosas que la persona puede haber hecho.
Por supuesto, para mí también fue una duda. Y me permito leer otro evangelio para poder comentarles cuál es mi conclusión. Estoy leyendo en Mateo capítulo 7. Estoy leyendo una historia contada por Jesús que justamente va a ser el centro de nuestra próxima serie. Dice, un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Por otro lado, había un hombre necio, que era insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Y esta casa se derrumbó, y grande fue su ruina. Es una historia que aprendemos desde muy pequeños cuando estamos en una familia cristiana, y siempre nos centramos en el aprendizaje respecto de dónde tenemos que forjar o cimentar nuestra fe. La queremos cimentar sobre la roca. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que la lluvia cae, crecen los ríos, soplan los vientos sobre las dos casas. ¿Había pensado en eso? En otro pasaje de la Biblia dice, Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores. Pareciera ser que las tormentas no necesariamente responden a nuestro pecado. Ahora, no seamos ingenuos. Hay muchas veces que nosotros planificamos nuestras propias tormentas. Puede ser que nuestra desobediencia provoque una tormenta o puede ser que nuestra falta de acción provoque una tormenta. Si soy universitario y tengo un examen y no estudio para el examen, solo voy por fe porque se va a abrir el cielo y me van a caer las respuestas, bueno, la verdad es que estoy planificando una tormenta. No podemos echarle la culpa a Dios de algo de lo que nosotros somos responsables. Por supuesto, si oramos, el Señor nos puede ayudar y puedo dar testimonio respecto de que alguna vez en la universidad estaba estudiando y el Señor me permitió ver un ejercicio en la noche que estaba estudiando. Dije, este es el último ejercicio que vamos a hacer. Estaba estudiando con un compañero. Ni un ejercicio más. Y al día siguiente tuvimos la prueba y ese fue el ejercicio que salió a la prueba. Entonces, ¿era una respuesta divina? Absolutamente. Era un ramo difícil. No sé si hubiese salido otro ejercicio si es que hubiese sido capaz de resolverlo. Pero vi la providencia divina en donde aparecía el ejercicio para el cual yo había estudiado. Era un ejercicio que había podido hacer en grupo, lo había podido comentar, lo había podido desarrollar. Gracias a Dios aprobé ese ramo. En esta historia, en la original historia que estamos viendo de los discípulos en la barca, no veo desobediencia. Al contrario, veo obediencia y, como les decía, es una obediencia que puede ser incluso cuestionable porque eran expertos. Yo les prometo, me cuesta creer que estos discípulos hayan no sabido lo que estaba ocurriendo. Estos discípulos pescadores tienen que haber tenido alguna noción del clima. Sin embargo, deciden obedecer a Jesús. Y hay algo que me da paz para todas las tormentas que estamos teniendo o que vamos a tener en la vida. A pesar de que no todas las tormentas tengan un origen divino, tengo la certeza de que Dios se glorifica en nuestra debilidad y que puede utilizar esa tormenta en la que estás hoy para poder enaltecer su nombre y para poder darte una mano en medio de esa tormenta. Es su esencia, es lo que a Dios le gusta hacer, acompañarnos y estar en nuestra barca durante la tormenta. ¿Cómo salir de la tormenta? En esta historia, salir de la tormenta requiere una acción. Si estoy en una tormenta, en un examen en la universidad porque no estudié, probablemente voy a tener que estudiar para el examen recuperativo o en un muy mal caso voy a tener que estudiar todo el próximo semestre el ramo de nuevo. Salir de esa tormenta va a requerir una acción. Sin embargo, vemos en esta historia la acción de los discípulos de tratar de controlar no fue suficiente. Incluso la acción de los discípulos de despertar a Jesús tampoco fue suficiente. Tuvo que venir la acción de Jesús de darle la instrucción al viento y a las olas de que se calmaran. Entonces también puedo concluir de esta situación que a pesar de que las tormentas requieran una acción de nuestra parte para poder salir, no siempre depende de nosotros.
A veces ponemos de nuestra parte, pero necesitamos una acción sobrenatural para salir de esa tormenta. Reflexionemos un poco respecto de nuestras propias tormentas. De la tormenta que se nos avecina o la tormenta que ven en el horizonte o que ya llegó. La tormenta en la que está hoy. Puede ser una tormenta económica. Ha sido un tiempo difícil para todos nosotros estos 2 años de pandemia. Puede ser una tormenta familiar, una tormenta laboral. Puede ser la incertidumbre que está generando en nuestro país con la situación sociopolítica. A lo mejor usted vive con renta variable y todos estos vaivenes hacen que su ingreso familiar también vaya y vuelva y está viviendo con más fe que con sueldo. ¿Dónde está Jesús en tu tormenta? ¿Está durmiendo? ¿Pareciera que no está? ¿Pareciera que le da lo mismo? ¿Te gustaría increpar a Jesús y decirle, ¿acaso no te importa que me estoy hundiendo? ¿O ya invitaste a Jesús a que tome el control? Ese es un primer paso. Fue lo que hicieron los discípulos. Marineros expertos fueron a donde el carpintero a pedir que participara. ¿O estás esperando que se agoten todos tus recursos porque te sientes experto en tu área y quieres exprimir todo lo que tienes a tu mano antes de recurrir al Señor? El primer paso es recurrir al Señor. El siguiente paso es tomar tú el control en el nombre de Jesús. ¿Podrían los discípulos haber detenido la tormenta sin despertar a Jesús? Yo pienso que sí. Si los discípulos hubiesen dado la misma instrucción en el nombre de Jesús, ¿el mar se podría haber resistido? Estuvimos hablando hace algunos meses de esto, del poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Ni el mar ni el viento se pueden resistir y deben someterse al nombre de Jesús. ¿Tienes la convicción de que Jesús está en tu barca hoy, en esta tormenta? ¿O crees que se quedó en la orilla? ¿Piensas que fue hasta el muelle, te dio un abrazo, un golpecito en la espalda, buena suerte, vaya a navegar? ¿Cómo te sientes con Jesús hoy día? Yo tengo la certeza de que Jesús quiere estar en tu barca y que está en tu barca. Pero ¿cómo lo sientes tú? ¿Cuál es la emoción que te aflora en el corazón? ¿Es temor? ¿Vas a tener que buscar las 365 veces donde la Biblia nos dice no temáis? ¿O la decisión que aflora en tu corazón es fe? Temor y fe es la confrontación a la que nos invita Jesús. Lo más importante de la enseñanza que vemos en esta tormenta en el mar de Galilea no es lo que puede hacer Jesús, no es la capacidad que Jesús tiene y que la naturaleza le obedece. Lo más importante y lo fundamental de lo que ocurrió ese día en el mar de Galilea es quién es Jesús. Es la pregunta que se hicieron al final los discípulos. ¿Quién es este? Y nosotros conocemos la respuesta. Este es el Cristo, es el Mesías, Salvador, nuestro Señor. Es Dios, Dios mismo, Creador. Me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración en donde invitáramos a Jesús a tomar el control de nuestras tormentas. También me gustaría hacer una invitación a aquellas personas que creen que Jesús no está en su barca. A lo mejor te parece extraño todo esto que estamos conversando, quizás es primera vez que te conectas a nuestra reunión. Nos gustaría mucho hablar contigo. Escríbenos al WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Porque nos gustaría que pudieras tener un encuentro con Cristo como lo tuvieron estos discípulos. Porque nos gustaría que sepas que Jesús está en tu barca y no está mirando desde la orilla. Queremos dar gracias en esta oración al Señor porque está en nuestra barca. Y los quiero invitar también a que oremos por nuestras tormentas transversales, en donde tenemos tantos expertos en economía, expertos en seguridad pública,
expertos en inmigración, todos creen saber lo que hay que hacer. ¿Cuánto bien nos haría que invitaran a Jesús a su barca? Oremos. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y por tu presencia en nuestra barca. Reconocemos tu presencia y te damos gracias. Levantamos tu nombre porque estás ahí. Y te pedimos, Señor, no parezcas dormido. Te invitamos, Señor, a ser un actor protagónico en nuestra tormenta. Queremos que tú seas el actor principal, que tú seas el capitán de esta barca, que tú tomes el control de la tormenta. Danos la fe que nos falta, Señor, para poder nosotros tomar el control en tu nombre. Porque no hay tormenta que no se someta al nombre de Jesús. Oramos por nuestro país, oramos por Chile, Señor. Hay tanta necesidad, Señor. Es un país en el que nos va bien. Podemos alabarte libremente, Señor. Pero hay tantas necesidades profundas. Pon tu mano sobre nuestro país, Señor. Toca el corazón de nuestros expertos. Estamos convencidos, Señor, que nada más que un encuentro con Cristo puede cambiar este país. Bendice, Señor, a los políticos que tienen que tomar las decisiones. Bendice, Señor, a la gente que está en la Asamblea Constituyente. Bendice al gobierno que va a entrar, Señor. Bendice al gobierno que se va yendo. Bendice a los diputados y senadores electos. Hay tanta necesidad, Señor, que no vemos una salida sin ti. Necesitamos que tú estés en la barca y te pedimos humildemente, Señor, no parezcas dormido. Toma el control de nuestra tormenta.